distrital durante 12 años y luego profesor de grado y de posgrado también en esta misma casa de estudios durante 22 años. Y en esa etapa estuvo trabajando en la gestión y en la dirección de posgrado y dirigió también el Centro de Investigación White de esta universidad. Entre el 2014 y 2016 fue profesor de teología e investigador en la Facultad Adventista de Amazonia, en Benavides, en Brasil, y desde su regreso en 2017 se desempeña como profesor e investigador aquí en la Universidad Adventista del Plata, y también en 2019 retomó la dirección del Centro de Investigación White. Es autor de 15 libros y de muchos capítulos de libros y muchísimos más artículos académicos. También ha dado conferencias en muchos países, es profesor visitante en distintas universidades de Bolivia, Brasil y Perú. Y en esta ocasión nos estará presentando la ponencia titulada Nachfolge y la teología secular de Dietrich Bonhoeffer. Así que, doctor Blank, esperamos con ansias y el tiempo es suyo para la presentación interesante que nos trae hoy. Bueno, muchas gracias, Walter, por la presentación. Gracias a los que han organizado este evento que cada año nos alegra, porque realmente es una alegría poder participar cada vez que es posible, ¿no?, de estos eventos académicos tan enriquecedores. Y particularmente este año vengo disfrutando, o sea, este evento lo vengo disfrutando mucho, con las excelentes presentaciones que ya hemos escuchado, así que celebro todo esto. Solo para aclarar que este evento puede desbarrancar en este mismo momento, pero digamos lo que venimos presenciando hasta ahora o escuchando ha sido muy bueno. Bueno, Nachfolge es el título de un libro y que representa la teología secular de Dietrich Bonhoeffer. Más o menos me llama la atención, está en la misma línea de los teólogos anteriores, con muchas cosas en común que me eximen de volver a enfatizar, ¿no? Pero bueno, déjenme leerle un poquito el resumen que intenté presentar, que la teología llamada teología secular, teología de la secularización, fue defendida por otros teólogos, por supuesto, ¿no?, del siglo XX me refiero, que es la temática. A mí me gustó mucho John Robinson, cuando leí su libro Honesto para con Dios o Sincero para con Dios. Es un libro realmente impactante, a mí me impactó enormemente. Bueno, Harvey Cox y La ciudad secular, aquel libro tan leído en su momento, Paul Van Buren y otros. Claro, ellos hacen una reinterpretación de Dios y de toda la teología, de la doctrina cristiana, y hacen de Dios un ser del mundo. De ahí la idea de teología secular. Por ejemplo, ellos critican mucho los conceptos tradicionales de iglesia. Ellos dicen la iglesia en realidad no debiera separarse del mundo. Al contrario, es la sociedad la que tiene que liberarse de la iglesia. Y en realidad de cualquier otro sistema metafísico cerrado, dicen los teólogos esto, ¿no? Porque dice, el problema es que la iglesia debiera, y no siempre lo hace, interesarse en el mundo, no en sí misma o en su santidad, o sea, en su separación. O sea, pone un poco patas para arriba ciertas presuposiciones que siempre hemos hablado, ¿no? Bien, vale decir, acá tenemos otro de los teólogos preocupados por los problemas del mundo. Problemas sociales, políticos, pero más preocupados por los problemas, les preocupaba la indiferencia de la iglesia frente a estos problemas. Porque la iglesia simplemente recurría a escapismos, ya sea sobrenaturales o a postergaciones escatológicas. Para decir, trasladaban toda la solución al futuro reino y ya, nada más.
Bueno, quiero mencionar simplemente que es reconocido como uno de los expositores eh, más populares de esta postura, es justamente este pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que fue casualmente mártir del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, muy joven, por cierto, y él dejó sus diarios, sus cartas, sus libros. Bonhoeffer habla de cosas muy extrañas para quienes no conocen su teología. Él habla de un cristianismo sin religión. Él habla de vivir delante de Dios como si Dios no existiera. Él tiene la convicción de que no se puede encerrar a Cristo en la sociedad sagrada de la iglesia. Y cosas así. Lo que vamos a hacer en esta ponencia muy breve es simplemente algunos comentarios frescos, diría, de este libro Nachfolge, podríamos traducir como El Seguimiento, publicado en 1937, vale decir, en pleno auge del nazismo. Y tiene una traducción bonita en castellano, bajo el título El precio de la gracia. Y bueno, el título es interesante también, del castellano, ¿no? Bueno, pero como decían los colegas, vamos a conocer un poquito mejor al autor, porque voy a citar aquí a un teólogo argentino, Pablo Argárate, católico. Él dice: toda teología es una teología situada. Me pareció buena la expresión de Argárate, ¿no? Bueno, ese sitio tiene que ver muchas veces con la propia experiencia del autor o del teólogo, en este caso Bonhoeffer. Él vivió entre los años 1906 y 1945, un año clave, por lo que ya dije. Había nacido en Breslau, en Alemania, hoy sería Polonia. Bueno, estudió teología en Tübingen, universidad ya mencionada anteriormente, en Berlín, también en Nueva York, y participó del movimiento ecuménico en Europa, pero trabajó como pastor, lo cual es interesante porque fue pastor incluso en Barcelona, España. Trabajó en Barmen, en Berlín, en Londres. Y bueno, en la Universidad de Berlín, él obtuvo su doctorado en una edad muy temprana, como que fue en el año 1930, con un doctorado con honores, y ahí comenzó su trayectoria como profesor, enseñando teología, en Alemania, Inglaterra, en Pomerania, y también comenzó su activismo contra el régimen nazi de Hitler, y por eso le impidieron enseñar en la Universidad de Berlín, y la Gestapo le prohibió hablar, predicar o publicar sus escritos. Fue arrestado y encarcelado en 1943, enviado a un campo de concentración en 1944 y ejecutado en la horca en 1945. Tenía solo 39 años. La obra que reseñamos en este momento tiene ese título: El Seguimiento, o El precio de la gracia. Está bien, porque él pagó un precio también, ¿no?, por seguir a Cristo. Y como a veces solía decir a mis alumnos, si bien uno puede discordar con mucho de la teología de Bonhoeffer, yo tengo un respeto por aquellos que han estado dispuestos a dar su vida por. Entonces, yo me rindo frente a esa entrega, por más que podamos discordar con su teología. Bien, el libro tiene básicamente dos secciones, la primera bastante mayor que la segunda. La primera se llama Seguir a Cristo, y la segunda se llama La Iglesia de Jesucristo y el seguimiento. Bien, en ambas secciones el autor explora
las implicaciones tanto individuales como comunales del llamado de Cristo por gracia, lo que se llama el discipulado. Bueno, en la primera parte decíamos, el autor trabaja sobre la idea de que la gracia es cara. Y acá está aquello de que solemos citar de Bonhoeffer, quizás para algunos es lo único que sabe de Bonhoeffer, pero él dice otras cosas más. Voy a citarlo, dice: la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Dice: hoy combatimos a favor de la gracia cara. Y es una idea interesante. Él argumenta que la gracia barata es la que no cuesta nada, es perdón sin arrepentimiento, justificación del pecado y no del pecador arrepentido. Y ahí es donde Bonhoeffer me parece que me empieza a hablar a mí hoy. Realmente, es la gracia barata me refiero, es la gracia sin seguimiento de Cristo. Es gracia sin cruz. Impactante. Él afirma: la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Entonces no puede ser barata lo que ha costado tanto. Y él cita, por supuesto, el pasaje: habéis sido comprados por precio, del apóstol. Dice: y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Bien, ese costo es descrito con palabras muy contundentes que voy a citar. La gracia cara es la encarnación de Dios. Entonces, este argumento básico él va a ilustrar con el propio Evangelio, tratando de demostrar que la gracia implica seguimiento. De ahí la idea de Nachfolge. La gracia incluye ese seguimiento. Y él se lamenta mucho por la realidad que a veces observaba. Dice: la gracia cara se volvió gracia barata, sin seguimiento. Bueno, él cree entonces que la gracia barata ha hundido, y acá me llama mucho la atención, me gusta, más viniendo de un pastor luterano o de un teólogo luterano, que la gracia barata ha hundido más vidas que la fe en las obras. Es tremendo, es tremendo. Nosotros creemos que el peor de los males es la justificación por obra, y dice: peor que eso es creer que la gracia es barata. Bien, a continuación lo que hace Bonhoeffer es ocuparse de lo que él llama el seguimiento. Entonces él va a tomar los evangelios o el evangelio con esos llamados a la obediencia, a la opción, que no significa legalismo, sino vinculación a Jesucristo. Él afirma: solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Entonces él no hace antítesis falsas, ¿no? Le parece claro que seguir es una acción que abarca toda la vida y que la llamada de Cristo es su gracia. En contraste, la gracia barata es desobediencia y perdición. La necesidad de la obediencia lo subyuga, ya que ante la llamada de Jesús solo es posible obedecer o desobedecer. Cito: lo que se exigía era la obediencia sencilla. Y de nuevo él expresa en forma contundente: el combate sistemático contra el legalismo es el mayor legalismo de todos. Yo no quiero hacer aplicaciones contemporáneas, pero sí estoy persuadido, como diría alguien, de que hay personas que se han pasado la vida luchando contra el legalismo,
que de pronto tal vez ya no existe. Y acá hay una declaración de Bonhoeffer que por lo menos nos invita a pensar. El combate sistemático contra el legalismo es el mayor legalismo de todos. El seguimiento implica llevar la cruz, como dice el Evangelio, Marcos 8, por ejemplo. Es decir, sufrir y morir rechazado, despreciado, siendo lo contrario del seguimiento, avergonzarse de Cristo. Y él lo hizo en su vida, en su contexto. El autor entonces reconoce la llamada de Jesús, que esa llamada implica una respuesta individual y un cierto aislamiento. Supongo que será el reflejo de la soledad a que él debió someterse, ¿no? Bien, la primera sección esta de la que estoy hablando finaliza con un análisis fresco del Sermón de la Montaña, de Mateo 5, 6 y 7. Delicioso análisis, por cierto, ¿no? Él encuentra que la llamada de Jesús hace a los discípulos bienaventurados en medio de la pobreza, la oposición y el hambre. Allí se aclara que el seguimiento es negación de sí mismo y unión a Jesús. El autor dice, para el cristiano no existe ningún vínculo terreno absoluto, salvo la ligación a la voluntad de Dios. También cree que el amor es la palabra que sintetiza todo lo dicho en el Sermón del Monte y que es posible vencer al enemigo amándolo. Maravillosas palabras de Bonhoeffer. Él piensa que Mateo 5 está orientado hacia lo particular, lo extraordinario, lo anormal de ser cristiano, lo que sobrepasa lo natural, como la negación, la caridad, la pureza, la veracidad, la ausencia de poder, el amor indiviso. Mateo 5 habla del carácter visible de la comunidad de seguidores de Cristo. Mateo describe el carácter oculto de la práctica de la piedad cristiana, piedad que desconoce la inquietud, que crea tesoros, ya que los tesoros crean preocupaciones. Me fascina el análisis de Bonhoeffer. El cristiano no tiene necesidad de inquietarse, ya que la inquietud es de los paganos, de los no creyentes. Para la obra en estudio que estamos viendo en este momento, Mateo 7 trata sobre la segregación o ruptura de la comunidad de los discípulos. Dice, los discípulos son conducidos a la oración. Se les dice que el único camino que lleva al prójimo es el de la oración a Dios. ¿Por qué dice esto? Él aclara, no es la comunidad la que realiza esta separación, sino la palabra que llama. Y él insiste en la necesidad de acción, no en palabreríos. Y acá, ojalá tuviera tiempo de aclarar esto, pero él dice preguntar, problematizar, interpretar es igual que no hacer nada. Y él toma ejemplos de los propios evangelios, cómo la gente venía con preguntas que más que preguntas eran meras excusas de lo que no querían hacer. ¿Quién es mi prójimo? Y mientras no resolvieran la cuestión, no se veían libres de hacer nada por su prójimo. Y Cristo no daba la bienvenida a este tipo de preguntones ociosos e irresponsables, que lo único que querían era entretenerse con palabras, con trampas, con problemas, con interpretaciones, como excusas para no hacer nada. A veces me pregunto si en el Centro Juárez no debiéramos cerrar un montón de accesos a preguntas, donde solamente hay preguntas, problemas e interpretaciones de gente que no quiere hacer nada, incluyendo estudiar para obtener respuestas a sus propias preguntas. Y esto va para los pastores también. Acerca de los mensajeros, por ejemplo, Mateo 9, que él charla un poco de Mateo 9, Mateo 10, él asegura que la obra que han de realizar no es suya, sino la de Dios. El mensaje y la actividad de los mensajeros no se distingue en nada de la de Jesucristo. Bueno, voy a la segunda parte porque seguramente el tiempo va a ser escaso. En la segunda parte de esta obra que estamos comentando, que es, como decíamos, bastante más chica que la primera parte, él habla acerca de la iglesia. Y él dice que la iglesia se expresa en la predicación y en los sacramentos. Y acá aparece el luterano en el fondo de su análisis, ¿no?
Él dice, por ejemplo, el bautismo es, en Pablo es una llamada al seguimiento y una puesta en práctica, llamado al seguimiento que se muestra en un acto público, que sería el bautismo, y que el autor, dice el autor, que los bautizados se vuelven miembros del cuerpo de Cristo y viven en la comunión de su presencia. Bueno, hay un énfasis en la iglesia que me parece interesante, porque él dice que solo hay comunión con Jesús bajo la forma de la comunión con su cuerpo, es decir, la iglesia. Y vaya esto para todos los que hablan contra lo corporativo de la iglesia, cuando nunca la iglesia ha dejado de ser corporativa ni puede serlo, porque es el cuerpo. Dice, y nos hacemos partícipes de la comunión del cuerpo de Cristo por los dos sacramentos, es decir, el bautismo y la cena. Y él va a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Habla de la palabra de la predicación, voy a sintetizar un poco en todo caso para dialogar un poquito si hay posibilidades. Bueno, ahora Bonhoeffer tiene la convicción de que estar en Cristo significa estar en la iglesia. Vaya esto al encuentro de todos los individualistas de dentro y de fuera de la iglesia, de los cristianos aislados, de los cristianos apartados, de los cristianos que no se reúnen, etcétera, 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 etcétera. Bonhoeffer tiene esa convicción de que la iglesia es Cristo mismo presente. Bueno, esa iglesia, dice, por supuesto, es más que una institución. La iglesia es una persona viva, Cristo. En ella Cristo está presente y volverá del cielo. Aunque la iglesia es una, al mismo tiempo tiene pluralidad, tiene comunión. Es la misión del Espíritu Santo reunir en Cristo a los individuos y construir la iglesia. Acá está la neumatología como base de la eclesiología, lo cual trabajan otros autores como Hans Kim, por ejemplo. Bueno. Y dice, la iglesia de Cristo es Cristo presente en el Espíritu Santo. Bien, hay esa comunidad, la iglesia llamada Cuerpo de Cristo, ocupa un lugar visible bajo la forma de la iglesia. Se hace visible, como decíamos, por la predicación y los sacramentos. Y entonces regresa a lo que yo diría es la tesis de Bonhoeffer. Dice, en consecuencia, el quehacer entero del discípulo se realiza en comunión con la iglesia. Y una iglesia tal penetra en la vida del mundo. El autor afirma que una revolución, un cambio del orden social, oscurecería la visión del nuevo orden en Jesucristo. Porque el cristiano no espera nada del mundo, ya que el mundo domina mientras el cristiano sirve. O sea, en el mundo se ejerce el dominio, el cristiano está para servir. Disculpen esos comentarios así no académicos que suelo hacer, pero siempre me ha inquietado por qué se dan tantos cursos de liderazgo y ningún curso para aquellos que ayudan a los líderes. Siempre me ha interesado ese tema y nunca tuve una respuesta hasta ahora. Capaz que alguien dice, voy a dar un curso para ayudar a los que van a ayudar a los líderes, ¿no? Bien, una iglesia entonces concebida de esta manera contiene a los santos porque constituye una esfera de soberanía autónoma, un espacio propio. Dice, estos santos siguen siendo los pecadores justificados. Y acá otra vez aparece el pastor luterano hablando, ¿no? Pero a no olvidar, dice, que la justificación incorpora al individuo a la iglesia, mientras la santificación mantiene la comunidad entre todos los individuos. Me llama la atención cómo él traslada el tema de justificación y santificación al ámbito eclesiológico. La iglesia no es no es sino la comunión visible de los pecadores justificados, y no es posible evitar esta comunión. Esto es otra vez el desafío. No es posible evitar esta comunión. Dice, y acá voy a poner fuerza en esto y ya voy terminando. Dice,
una característica del orgullo ilusorio y de la falsa ambición espiritual del hombre viejo consiste en querer ser santo fuera de la comunión visible de los hermanos. O sea, él es muy categórico. Dice, esto es característica de orgullo, de ambición y de hombre viejo. El hombre justificado es llevado al seno de la iglesia. Con ese mismo espíritu, él dice que debe aplicarse, por ejemplo, la disciplina eclesiástica, porque esta es simplemente un regreso a la iglesia, es un llamado a la salvación, una acción pedagógica. Yo quería leer todavía un párrafo, acá está. Para mí esta es una de las, dentro de este argumento, una de las declaraciones más lapidarias de Bonhoeffer. Él dice, la santificación fuera de la iglesia visible es autocanonización. Me encantó, ya hace años me encantó esta frase. Alguna vez la he lanzado por ahí. Si alguien quiere estar con Twitter o con Instagram y largar la frase, me encantaría. La santificación fuera de la iglesia visible es una autocanonización. Yo no necesito decir a ustedes que son pastores que estamos llenos de autocanonizados. Estamos llenos de autocanonizados. Bonhoeffer dice, miren, eso es simplemente orgullo, es hombre viejo, en no haber entendido la salvación. Es haber separado a Cristo de la iglesia, cuando la eclesiología neotestamentaria es absolutamente imposible sin la cristología, la eclesiología sin cristología. Es más, para algunos la eclesiología es una nota de pie de página de la cristología. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que yo puedo irme de la iglesia y estar en plena comunión con Cristo. ¿De qué estamos hablando? De una teología absolutamente no neotestamentaria. Bueno, voy a terminar con algunas observaciones que hay que hacer, porque no es que uno está de acuerdo en todo con Bonhoeffer. Yo creo que él hace muy bien en volver a los grandes temas de la gracia, del perdón, del precio de la cruz de Cristo. El autor dice que el perdón de Dios es muy caro. Ahora, él no intenta caer en la trampa de falsos antagonismos. Dice, la Escritura nunca opone la fe a la buena obra, viendo que en esta la destrucción de aquella. Al contrario, es la obra mala la que impide y aniquila la fe. La gracia y la acción son indisolubles. No existe fe sin buenas obras, igual que no hay obras buenas sin fe. Bueno, ahora, por supuesto, nosotros vemos en un teólogo luterano como es él, reminiscencias de la herencia agustiniana del luteranismo. Él afirma, por ejemplo, que esta llamada, esta gracia, son irresistibles. Y nosotros tenemos ahí un pensamiento agustiniano. Bueno, otros cristianos que no pertenecen al protestantismo histórico no estarán muy de acuerdo con una postura excesivamente conservadora, sacramentalista, como la que plantea Bonhoeffer. Él habla mucho de la llamada de Jesucristo que resuena en la iglesia por la palabra y los sacramentos, y que la predicación y el sacramento son los lugares de la presencia de Jesucristo. Otros, por ejemplo, más cercanos a las corrientes más anabaptistas, por decir de alguna manera,
van a tener problemas con la defensa que hace Bonhoeffer del bautismo de los niños, por ejemplo. Pero bueno, eso es comprensible en un pastor luterano. La hamartiología, ese adopcionismo que uno ve, son agustinianos, y de alguna manera se reflejan esos conceptos que el autor vierte de que Dios adoptó a toda la humanidad y que en Adán pecó la humanidad entera. O sea, este concepto corporativo del pecado y de la salvación es muy agustiniano. Dice, todos los hombres están con Cristo en virtud de la encarnación. Bueno, ok. De todas maneras, salvando estas distancias de interpretación, son temas sensibles a la soteriología, a la eclesiología. Yo diría hoy ambos temas muy bombardeados, muy bombardeados, muy bombardeados. Son temas sensibles. En ese sentido, el libro de Bonhoeffer, El seguimiento, el costo de la gracia, como queramos decir, sigue siendo inspirador, sigue siendo profundo, desafiante. Me gustan los teólogos que me desafían. Me gustan los teólogos que hacen que mi pensamiento por ahí se quede patas para arriba, aunque sea por un rato. Después habrá tiempo de reacomodarme. Este es el caso de Bonhoeffer. Y así es toda la obra de este autor alemán, que ha sido un verdadero impacto por su obra y por haber escrito y haber reflexionado tanto con esos escasos 39 años. Hasta aquí lo mío. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Plenk. Creo que hemos disfrutado de esta presentación interesantísima. Hasta dan ganas de leer el libro, ¿verdad? Y más con los comentarios perspicaces del doctor Plenk, realmente muy provechoso. Tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. Tenemos una pregunta que nos han dejado aquí en el chat para el doctor Plenk. Dice el pastor Aldo Borch: pregunto si el problema es que los líderes elegidos sean muy jóvenes y o con poca experiencia, y aclara esto en el marco de que quieren dar cursos de liderazgo sin recibir la instrucción adecuada, por un comentario que hizo el doctor Plenk. Repito, la pregunta en sí es: ¿será que el problema es que los líderes elegidos son muy jóvenes o con poca experiencia? No lo sé, de verdad que no lo sé. No sé si es un problema de edad. Lo que sí podría ser interesante es que antes de transformarnos en líderes aprendamos a ayudar, que recordemos tal vez el concepto de Bonhoeffer en el sentido que el mundo es tirano y ejerce autoridad sobre otros. El cristiano sirve. Yo creo que por ahí podría haber en cualquiera de nosotros una ansiedad excesiva por liderar cuando todavía no hemos aprendido a servir. Esto se me ocurre. Muy bien, muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat, todavía quedan unos minutos, tal vez si alguien quisiera hacer alguna pregunta más. Muy bien, allí se sumó el pastor Silvino Tobar. Pregunta: según Bonhoeffer, ¿cómo debería ser la relación entre el cristiano y el mundo? Sí, ese es el gran tema de todos los teólogos de la secularización. Y se me ocurre insistir una vez más con lo que han dicho los colegas también, ¿no? Que a él le tocó vivir una época en que o uno era un cristiano comprometido o no lo era. Es decir, no había un punto intermedio. Y él veía que de pronto
había cristianos y había comunidades que miraban para otro lado. Son de aquellos que no murieron en la horca en 1945, un poco tiempo antes de terminar la guerra. Son aquellos que, no sé, tal vez hasta la pasaron bien durante el nazismo. Y él quería decirles, miren, seguir a Cristo es un poco más que mirar para otro lado. Seguir a Cristo es un compromiso con lo que está pasando. Y lo que está pasando no es dentro de nuestros clubes de gente santa, separada e ignorante de lo que está pasando. No es mirarnos el ombligo para decir, miren qué santos somos, sino aquellos que pueden ir un poco más allá y decir, miren, seguir a Cristo también es llevar su cruz. O sea, el seguimiento de Cristo puede implicar todo eso. Y él, en ese sentido, yo creo que fue consecuente. Pero eso era, yo creo que no hay una crítica más allá de lo que él quiere decir. Él quiere decir, salgamos del ámbito puro, aséptico de la iglesia y salgamos, manchemos un poquito nuestras manos y nuestros pies y veamos lo que está pasando fuera de nuestro ámbito sagrado y encontremos a Cristo, él dice, en la persona del prójimo. Es decir, es como Cristo dijo, ¿no? Lo que hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. El tema es que los pequeñitos a veces están fuera de la iglesia y hay que salir un ratito a buscar y a ver, aunque sea saludarlos de vez en cuando y preguntarles si necesitan algo. Ese es un poco el planteo de los teólogos de la secularización. Dicen, miren, varios de ustedes han sido mis alumnos y probablemente estoy repitiendo algunas cosas que ya he dicho antes, pero ellos dicen, mira qué loco, dice, pensar que cuando tenemos que acercarnos a Dios tenemos que hacer un retiro espiritual. Como si fuera que para encontrar a Dios hay que retirarse del mundo, cuando Cristo nos dijo que yo he de ver a Cristo en la persona del prójimo. Entonces, ¿para qué retirarnos cuando tengo que salir al encuentro? La iglesia existe porque existe el mundo, dice, a la cual debe servir y al cual debe buscar y por el cual debe trabajar. Quizá mi lectura sea un tanto ingenua, pero creo que es para ese lado para donde Bonhoeffer quería llevar su teología. Muy bien, aprovechando que nos queda, tenemos un comentario que nos dejó la doctora Silvia Scholtus, que ella nos dice, creo que sí de notar que los jóvenes como Bonhoeffer pueden hacer aportes a la teología como tales. Evidentemente su experiencia cristiana y su estudio e investigación la compartió. Y termina diciendo, los jóvenes pueden hacer aportes valiosos. Me parece un corolario muy bueno para cerrar este espacio. Muchas gracias, doctora Silvia, por ese comentario y, por supuesto, muchas gracias, doctor Plenk. Hemos disfrutado de esta interesantísima ponencia.